con nosotros. ¿Cómo le va, exfiscal? Qué gusto, un placer. Gracias por estar. Buenos días, Rodrigo. Estamos bien, saliendo de un COVID, pero bien. Ah, ¿y cómo En general. terminó? ¿Cómo lo agarró? ¿Bien? Bien, bien, bien. Ya en recuperación. Bueno, Así me alegro que mucho. bien. ¿La familia bien también? Por suerte, bien, sí. Bueno, muchas gracias por estar, exfiscal regional de Tarapacá, Metropolitano Oriente. Gracias por tu tiempo y estar un día feriado. No sé si te sorprendió lo que dijo la autoridad acá en nuestro país, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, que ya confirmó la presencia de 3 organizaciones criminales internacionales. El Tren de Aragua, que lo habíamos hablado también ya hace un par de semanas, Jalisco Nueva Generación y el cartel de Sinaloa. ¿Te sorprende o no te sorprende y cómo lo tomas? La verdad que no me sorprende para nada, de hecho, porque es una situación que se viene generando desde hace bastante tiempo. Yo creo que, lamentablemente, quienes normalmente se enteran al final de este tipo de cosas son las autoridades políticas de los distintos países. Esto no es solo patrimonio de Chile. La presencia del crimen organizado en Chile es una cuestión que se viene viendo desde hace bastante tiempo. De hecho, hace ya varios años hubo algunos tráficos de efedrina por el aeropuerto nacional dirigido a México, que fueron investigados por la Fiscalía Occidente y que dieron lugar a condenar a personas que eran oriundas de Sinaloa y que claramente tenían vinculación con ese cartel y que ya estaban operando inclusive en Argentina en el tráfico de pseudoefedrina, que es uno de los precursores que se utiliza para la fabricación de metanfetaminas. Entonces, frente a ese tipo de cosas ya se vienen viendo. Y quienes conocemos la zona norte, hemos tenido la oportunidad de trabajar allá, yo tuve la oportunidad de trabajar 2 veces allá, entre el año 2002 y el 2003 como fiscal adjunto, luego entre el 2010 y 2015 como fiscal regional. Sabemos cómo ha ido evolucionando el fenómeno del tráfico transnacional y en ese sentido hemos visto cómo se han ido posicionando organizaciones criminales y es un tema que los fiscales, quienes éramos fiscales en ese tiempo, quienes lo son ahora sin duda, se ha venido planteando desde hace muchísimo tiempo la preocupación como para generar una capacidad de respuesta para hacerle frente a las organizaciones criminales. Y lamentablemente creo que en Chile hemos sido bastante ingenuos frente a este fenómeno. Déjame eso, déjame esa frase. ¿Y por qué hemos sido ingenuos? ¿Por qué? Yo creo que porque nunca se tomó en serio por parte de la autoridad política de distintos gobiernos. Yo en esto no me encasillo con nadie. Me Creo que parece bien. hubo errores en el gobierno de la presidenta Bachelet en su momento, también del ¿Y presidente por Piñera, por pero qué ahora desde no? hace bastante años. ¿Por qué no? Porque en su momento yo creo que se privilegiaba que la inmigración fuera masiva con tal de cubrir mano de obra a bajo precio en Chile. La verdad que yo creo que eso fue el fenómeno que explicó la apertura de fronteras indiscriminada, el relajar controles y el que cualquier persona pudiese entrar a Chile sin mayor exigencia respecto a sus antecedentes penales por su cuerpo, por ejemplo. Y eso, cuando se produce indiscriminadamente, trae un fenómeno. Mucha gente viene a trabajar, la gran mayoría, gente honesta, que es un aporte al país, que uno la reconoce Sí, y sí. que mejora inclusive la calidad yo diría, del capital humano chileno. Pero también ingresan personas que tienen intenciones de cometer delitos. Y es lógico que un país que era, o que sigue siendo hasta el día de hoy, el más próspero económicamente de Latinoamérica, podía ser atractivo frente a otros países más peligrosos y que también tenía una situación económica mucho más compleja. Y eso se produjo, se empiezan a instalar lentamente, empiezan a poner, por decirlo de alguna forma, en jerga militar, si quiere, cabeza de playa, por decirlo de algún modo, hacer cabeza de playa en algunos lugares para empezar a instalarse, comienzan a instalarse a vivir en un lugar, empiezan a recibir a más personas y luego comienzan a involucrarse en temas criminales. Luego, cuando caen en la cárcel, comienzan a operar negocios desde la cárcel, lo cual es bastante lucrativo, y traen formas de criminalidad diversas a las que nosotros conocíamos. Y ese fenómeno se produjo en el tiempo y pese a las múltiples advertencias, desde la Fiscalía, desde las policías, desde organismos internacionales, ¿Te, porque esto te, se te, trata en te, foros te- internacionales. te tocó pegar el grito o no, como fiscal? ¿Cómo? ¿Te tocó pegar el grito, alertar respecto a esto? Tuvimos muchas veces reuniones con distintas autoridades centrales, del Ministerio del Interior, de autoridades ligadas al tema del tráfico de drogas, ¿Y cómo te y en sientes realidad, hoy? ¿Cómo te sientes hoy? Alertaste, hoy día hablaste y hoy día vemos que estamos así desnudos. frustrado, la verdad que frustrado, produce frustración porque yo creo que son de estos fenómenos que se anuncian que van a pasar y que por una parte se generan dos grandes respuestas que yo creo que alguna vez yo he visto en tu programa que tuvimos lo ha dicho. Se genera esta situación de que, mire, esto no nos va a pasar a nosotros. Esto no va a pasar a nosotros porque nosotros somos Chile, somos un país mucho más ordenado, Los estructurado. Este es jaguares, un problema
de otra gente. Esa es la primera reacción. Y la segunda es, la gente que está encargada de la persecución penal está exagerando y probablemente lo que quiere es tener más medios para tener más poder. Y en realidad no se trata de eso. Yo creo que a nadie le gusta vivir en una sociedad insegura y enfrentar este tipo de fenómenos criminales. Pero las sociedades exitosas se caracterizan esencialmente por anticipar los problemas. Nosotros ya tenemos ahora un problema metido en Chile de manera fuerte y al que hay que enfrentar con rigor. Y el Estado hoy día no está del todo preparado para hacerle frente a este tipo de organizaciones criminales. Yo no quiero ser exagerado ni tremendista, pero al día de hoy tenemos una capacidad instalada de distintas organizaciones criminales extranjeras y chilenas con alto poder de fuego como para poder copar territorio sin que la policía les pueda hacer frente y sin tener tampoco una capacidad investigativa a nivel, yo diría, patrimonial que permita desarticularla, porque usted puede meter gente presa. Inclusive algunos van a morir en enfrentamientos con la policía, pero mientras tengan recursos, este tipo de negocios, que son muy lucrativos, van a seguir operando. Y la capacidad de penetrar en el país se va a mantener. ¿Sabe qué? Me gusta la sinceridad y con la dureza que me plantea el tema. Se lo agradezco. Pues yo creo que estas cosas hay que hablarlas así. O sea, esto es... Acá no hay que ocultar cosas, no hay que engrupir a la gente, sino que hay que decirle la verdad. Por eso que también agradezco al subsecretario Monsalve que haya dicho esto, que ya están acá. Es muy bueno desnudar, es muy bueno decir las cosas como son. La pregunta ¿es muy fácil entrar a Chile? ¿Es muy fácil llegar a Chile? A ver si me acuerdas, Juan Carlos Lepe, mi querido editor que está arriba, ayer, ya me acordé, con el diputado Alessandri. Él me dijo, Rodrigo, acá es muy fácil entrar a Chile. Vengan a Chile porque es fácil. Lo hablaba con el fiscal de Arica también. Y él me decía, Rodrigo, acá, porque yo le preguntaba, ¿cómo es tan fácil entrar armas? En la frontera acá es muy sencillo entrar armas, es muy fácil. Entonces, la pregunta que te traduzco, dándote esos argumentos también del fiscal, del diputado Alessandri, ¿es muy fácil llegar a nuestro país o no? Es súper fácil llegar a Chile, Rodrigo, por vía terrestre, especialmente por la frontera norte, que es la zona más compleja y que este país descuidó durante muchos años, ¿ya? Porque, digamos las cosas como son, las zonas extremas en Chile no son bien tratadas. No le hemos dado la importancia en ningún ámbito que se merecen. Tú vas a Tacna y tienes zona franca y protección especial. Arica en el suelo económicamente hace 20 años y solo anuncios. Y en Iquique, aparte de tener zona franca, no ha habido un desarrollo de las capacidades de control del Estado. Usted tiene una frontera altiplánica que limita con Bolivia, en el caso de la región de Tarapacá, para ser bien específico, de más de 300 kilómetros, donde usted tiene un paso habilitado que es Colchane. Hay otro paso que podría ser semi-habilitado, que está en la localidad de Ujina, donde hay un retén de carabineros, y donde están las mineras Coyahuasi y Quebrada Blanca. Por eso existe retén ahí. Y hay un tercer retén fronterizo en una localidad intermedia que se llama Cancosa. Pero esa es toda la presencia del Estado de Chile en la frontera, amén de los recursos que transitoriamente se envían. Pero usted tiene se han descubierto más de 80 pasos no habilitados, es decir, lugares por donde la gente puede entrar caminando, como Pedro por su casa, y que además quienes conocen el lugar saben los horarios, saben también el tipo de alimentación que hay que tener, saben dónde esconderse y por lo tanto tienen una capacidad logística instalada, donde ya hay recursos en Chile, como para mandar vehículos hacia la frontera desde Chile, recoger personas o recoger armamento y trasladarlo hasta las ciudades. Entonces, es fácil entrar y yo creo que ahí hemos sido, insisto, ingenuos en pensar que... Es que es una... Fiscal, me tiene loco, fiscal, ¿ah? Fiscal, me tiene loco con todo lo que me dice. Es como... pero es que es como si fuéramos Disney, que pagan entrada y entran fácil. O sea, se los ponemos en bandeja entonces, por fiscal. ¿Y qué solución hay? ¿Qué solución con su experiencia hay? Yo creo que la solución no es fácil. Yo creo que efectivamente se debe fortalecer el control territorial mediante una mayor presencia de carabineros que tienen el control de fronteras en Chile. Pero hay que otorgarle recursos de verdad, instalar capacidades fuertes en la zona. Yo creo que hay que mejorar la capacidad tecnológica mediante radares, visualización nocturna para identificar los lugares por donde más pasa la gente. Eso no hay. En definitiva eso tiene que ir de la mano con una política de control migratoria fuerte, especialmente para aquellos que caen detenidos porque cometen delitos y que, mire la paradoja, entiendo que esto ustedes lo han visto a propósito de lo que ocurrió producto de la indagación del juez Guzmán
en la cárcel de Santiago 1. Las personas que llegan del extranjero y que son delincuentes, como no tenemos su papel de antecedentes, quedan como primerizos para todos los efectos. Por lo tanto, si caen en prisión preventiva, quedan en un módulo de primerizo con delincuentes chilenos, con personas que delinquieron en Chile, que sí son de baja peligrosidad, pero los que caen del extranjero normalmente no sabemos sus antecedentes, no hay canales de comunicación. Eso me decía el diputado Leiva ayer. Primerizo, claro, se les trata primerizo, no tengo papeles manchados. A dominar la cárcel. Entonces, fiscal. Las exigencias no puede ser un contrato de trabajo, esto marca búho. No puede ser eso para poder yo legalizarme ante extranjería. Se tendrá que exigir más para legalizar a la gente que entra al país, porque de lo contrario, entrar a hacer la discriminación de quién es delincuente y quién no es complejo. Yo creo ¿Sabes que qué? Hoy día, fiscal, hablaba en la mañana con Juan Carlos Lepe, que amigo nuestro, el editor. Lo conozco mucho. Bueno, y él me decía, Sepu, si de Venezuela no entregan ni un antecedente. Ninguno. y entonces, ¿cómo sabemos? O sea, sé el origen, bueno, pero hablo el documento y no hay nada. Es que ahí es donde está el tema, donde yo creo que se le debe exigir al migrante, en este caso, acreditar quién es y acreditar que no tiene antecedentes. No tiene por qué ser el Estado de Chile el que tenga que acreditar eso, más cuando tenemos un país como Venezuela que no coopera con esto. Yo entiendo que Colombia tiene canales de cooperación mejores con Chile, pero igual esa cooperación no se produce de la noche a la mañana. Pero como le digo, si usted mejora el control de la frontera, pero en serio, no decorativamente, no con planes rimbombantes, con apariciones, como bien dice, para la tele, no, sino que hablo con planes que efectivamente copen territorialmente los distintos sectores, que establezcan anillos de control en la medida que se acercan a las ciudades, que establezcan probablemente algún control desde Antofagasta al sur, porque ahí ya se empiezan a estrechar las posibilidades de ingresar al país vía terrestre, y empieza efectivamente a controlar el ingreso, usted puede tener mejores resultados. Pero el fenómeno, ojo, ya está instalado en Chile. Wow. Ya lo tenemos instalado en Arica, ya lo tenemos instalado en Iquique y en Santiago. En Iquique han habido más de 25 homicidios este año. Y un dato, Rodrigo, que esto la gente a veces no lo sabe, porque se habla, hubo 25 muertos, dicen. Hay tal tasa de homicidio. Por cada homicidio consumado donde la persona muere, normalmente hay 3 que quedaron frustrados, pero donde hubo disparó con arma de fuego una persona que quedó herida gravemente, donde la intención era matar, y donde probablemente puedan volver por él. Entonces, el fenómeno de las tasas de homicidio en Arica y Iquique, unido al tráfico de drogas que se instala, y al dominio territorial que se ejerce, sin posibilidad de que entre la policía, nos va a llevar a lo que ocurre en Sao Paulo, Río de Janeiro. Ahí se le llama a los barrios que se toman los narcotraficantes, el concepto es terrible, barrio liberado. Barrio liberado se le llama, barrio liberado. No entra nadie ahí, no entra nadie. Donde se ejerce el poder por otra organización y donde el Estado pasa a ser decorativo. Me tocó cubrir eso en las mismas favelas para el Mundial. Exactamente. Y es bravo, y es ahí donde no entra nadie. Donde no entra nadie. Donde se tiene fiscal, que tratar con el delincuente. Gracias por esperarme. Te preguntaba cómo siguen funcionando en las cárceles, cómo tienen tanta facilidad para desde ahí seguir desarrollando el negocio. Lo que pasa es que aquí hay un fenómeno que uno tiene que tener muy claro, que se trata de una organización criminal. No es la criminalidad común en que se actúa individualmente. Aquí necesariamente en el tráfico, que es lo que yo diría es el negocio madre, como hoy día ocurre también con los robos, con las encerronas, o con ciertos crímenes como el sicariato, se actúa organizadamente, es decir, actúa una agrupación criminal, llamémosle asociación ilícita, como le queramos llamar, es un grupo de personas que se une en torno a un fin. El fin es delinquir y es generar dinero, esto no se hace por chiste, digamos. Y aquí en realidad lo que pasa es que hay distintos eslabones en la cadena delictual. Hay distintas funciones. En el tráfico de drogas está el financista, está la persona que tiene la capacidad para adquirir, el broker, llamémoslo. En el extranjero están las personas que luego importan la droga y luego están quienes las distribuyen y el reparto de las ganancias y el lavado. Esa es la cadena completa. Entonces, normalmente quienes caen presos son las personas que trabajan en los niveles menos relevantes o más fáciles de reemplazar, los fusibles, los distribuidores o los vendedores o los transportistas, pero no el financista ni el que lava. Entonces, cuando eso ocurre, usted lo que tiene es que la organización económicamente sigue funcionando. O sea, como que ellos saben que ellos son los que van a caer presos. Está dentro de los costos, por decirlo de algún modo, que tienen asumidos.
y como saben que teniendo dinero pueden seguir trabajando desde la cárcel, ya que primero que nada pueden pagar protección en la cárcel, pueden hacer nuevos vínculos en la cárcel y desde ahí pueden comunicarse hacia afuera y manejar operaciones, lo siguen haciendo. No digo que no les dé lo mismo caer presos, pero sí que es una tarea importante. Pero a lo que voy no es lo fundamental es lo económico. Entonces, ¿cuál es la medida? Porque esa es la pregunta del millón. ¿Qué medidas podríamos tomar nosotros en Chile si nos queremos tomar este tipo de asuntos en serio? Espérame, ya me vas a dar esa medida porque yo sé que las tienes, considerando tanto tiempo que llevas pensando en esto. Voy a abrir la pantalla con el hashtag, con el alerta y voy con las preguntas. Pero déjame preguntarte algo respecto a la función de la cárcel. Entonces, ¿qué papel juega la cárcel acá? Porque si me dices que siguen todavía en la cárcel haciendo su pega, mandando desde ahí, ¿qué seguridad da la cárcel entonces hoy día? A ver, no es completamente segura, pero yo creo que es la medida básica que todo sistema penal tiene de respuesta de privar de libertad. Yo no digo que no equivalga a nada. Es importante que el sujeto esté privado de libertad, sin duda que lo limita. Pero mientras exista dinero, de alguna forma la organización va a seguir operando y el que está en la cárcel puede jugar un rol si es que es alguien importante. Si no es alguien importante, lo van a dejar en la cárcel y le van a cuidar la familia afuera para que esencialmente no los delate, porque de eso se trata esto. Y ahí yo diría que la medida esencial es perseguir los bienes. Pero, ojo, nosotros tenemos en Chile el delito de lavado de activos provenientes del tráfico de drogas y tenemos la posibilidad de que caigan en comiso los bienes provenientes del tráfico de drogas. Pero considerando que esto se trata de una empresa criminal que se ejecuta a lo largo del tiempo, que no se agota en un solo hecho, que cuando uno descubre un tráfico probablemente fue un tráfico de muchos que se han venido haciendo y de muchos que se pretendían hacer, creo que nosotros tenemos que, por ejemplo, tomar experiencias como la de Colombia en la materia, que hace muchos años creó lo que se llama la Ley de Extinción de Dominio. La Ley de Extinción de Dominio significa que si tú eres condenado por tráfico de drogas, la carga de la prueba que normalmente la tiene el Estado respecto a tus bienes se te traslada a ti y tú tienes que acreditar dentro de un plazo que esos bienes que tenías de antes sí tienen origen lícito. Si no lo acreditas, el Estado se hace de ello porque en definitiva se presume que provienen del tráfico de drogas. Okay. Y ese tipo de estrategias son las que te generan la ruina económica, que es lo único que nos va a desincentivar. Claro, lo contrario, van a seguir al final es la ruta de la plata. Jorge Silva, ¿qué dice? Bueno, juntando los dos últimos temas, creo que las autoridades ante graves faltas deben tener cárcel. Como no hicieron nada para evitar... la pregunta es, él se pregunta, ¿cómo no hicieron nada para evitar el ingreso de organizaciones delictuales a Chile? Bachelet y Piñera, grandes responsables de la mala actualidad del país. Un abrazo. Gracias, Jorge. Gracias por escribir. Muy amable. Voy con otro Edu. Nano del Cerro, lo que dice el fiscal lo sabemos todos, pero nadie hace nada. Todo se tira la pelota y se saca las responsabilidades con excusas. Todos los poderes del Estado están fallando. Es duro esto, fiscal, pero lo que dice Nano es real. O sea, están todos adentro, bienvenidos. Entonces, ¿cuál es la gran falla? ¿Cuál es la autocrítica? ¿Cuál es la gran responsabilidad que tenemos nosotros como Estado? Yo creo que la gran responsabilidad del Estado parte por nunca haber diseñado en serio una política de Estado contra la delincuencia. Lo que nosotros tenemos son estertores, políticas concretas de los distintos gobiernos para responder a la contingencia y que se enfocan normalmente en la delincuencia común local y que con eso pretenden visualizar que se está trabajando en contra del delito. Yo no digo que eso no haya que hacerlo, pero me parece que es una parte menor. Y este fenómeno del ingreso de organizaciones criminales que se viene diagnosticando desde hace años no se tomó en serio y al día de hoy ya tenemos el problema instalado. Ya no se trata de cómo evitar que ingresen, es cómo evitar en Chile que sigan operando y cómo desarticularla. Y ahí lo único que hace falta es la articulación del Estado. Y lo que yo veo como problemático, y esto lo he dicho varias veces, por lo tanto no tengo ningún temor en decirlo nuevamente, este tema hay que sustraerlo en la contingencia, Rodrigo. Este tema tiene que ser tratado como se tratan las relaciones exteriores, como cuando nos demandó Perú o Bolivia ante la Haya, en que el país se defiende como un solo todo. Si nosotros lo vamos a seguir tomando como parte de la contingencia política y vamos a seguir distinguiendo entre duro y blanco, entre halcones y palomas, a lo que vamos a llegar es que la oposición de turno quiere el fracaso del gobierno de turno y por lo tanto probablemente no va a apoyar aquellas políticas que no le parezcan convenientes. Y aquí hay que sustraer este tema de la contingencia y fijar una política a largo plazo, entendiendo que lo que está en riesgo es la estabilidad o la supervivencia del Estado, porque, ojo, en países como México o como Venezuela
o como los de Centroamérica, usted tiene Estado, usted tiene instituciones, pero son instituciones de papel, a eso se le llama Estados fallidos. Yo creo que nadie, de ningún sector político en Chile, de ninguno de los que tienen presencia parlamentaria al menos, van a querer que el país llegue a eso. Y para aquello se requiere un acuerdo nacional, pero también se requiere que el gobierno, y me refiero a este actualmente, tenga la determinación de tomar medidas que van a ser drásticas, que van a ser difíciles, y que no se le ponga letras chicas. Porque me preocupa esto, ¿por qué? Porque, por ejemplo, cuando hubo que discutir lo del estado de emergencia en la región de la Araucanía, se dijo, sí, pero acotado. No, en estos temas uno no puede actuar acotadamente. Uno actúa o no actúa. ¿Tú serías más drástico en todo esto? Yo creo que hay que ser más drástico en el sentido de establecer una ley de extinción de dominio, lo cual significa, obviamente... A ver, aquí hay una cuestión fundamental, Rodrigo. Las organizaciones criminales son distintas al delito común. Para el delito común tenemos que tener un derecho penal y un derecho procesal penal, por decirlo de alguna forma. Para los delitos de organización criminal, que son los que ponen en riesgo la supervivencia del Estado o afectan su estabilidad, se tiene que tener otro derecho penal y otro derecho procesal penal menos garantista. Y eso es así en muchos lugares del mundo. Lo restante es ser ingenuo. Por lo tanto, herramientas como capacidad para tener agentes encubiertos, para tener agentes reveladores, para poder tener posibilidades de infiltración en bandas criminales, para poder contar con agentes que tengan información, o mejor dicho, obtención de documentos que no son reales y tener identidades, por decirlo de algún modo, falsificadas. O sea, me hablas de mucha inteligencia acá. Es que es muy necesario eso, pero aplicado a la investigación, porque de lo contrario, la verdad que con las herramientas del derecho común no vamos a lograr grandes resultados. Vamos a tener éxitos concretos, vamos a aclarar algunos homicidios, pero estos se van a seguir produciendo y el crimen va a seguirse instalando. Fiscal, ¿esto es solo tráfico de drogas o esto lo tenemos que ampliar a trata de personas, tráfico ilegal de armas? ¿Esto es mucho más amplio? Yo diría que es bastante más amplio. Tráfico de drogas es como lo madre, porque es una cuestión que hace rendir bastante el dinero, debido a que es bastante lucrativo. Pero también estas organizaciones, a diferencia como eran las antiguas que se centraban en una especialidad, ahora son multipropósitos, han diversificado el giro, por decirlo de alguna forma. Son más bien holding. Y dentro de eso se dedican, por ejemplo, a lo que usted dice, trata de personas. Trata de personas con fines de explotación en Chile, de explotación sexual o laboral. Eso es una cosa. Tráfico de migrantes. Cuando ellos tienen ya el control de la frontera, pueden perfectamente operar y cobrar por traspasar gente y hacerla ingresar a Chile. Luego la chantajean, la dejan botada. Tercero, el tráfico de armas, que también sirve para imponer la ley del más fuerte en las poblaciones, en los distintos barrios donde operan. Y yo lo que encuentro más delicado, bueno, los homicidios sin duda, pero lo que yo encuentro más delicado y espero que no llegue, pero es lo que normalmente ha ocurrido y la experiencia nos demuestra que ha pasado en otros lugares, es la industria del secuestro. Y en la industria del secuestro me refiero del secuestro de personas con recursos económicos, porque se trata de un secuestro extorsivo a cambio de ganar plata, ¿ya? Y eso, que es una industria que se desarrolló fuertemente en Colombia y en México, es lo que pretenden hacer este tipo de organizaciones. Aquí se trata de distintas formas de ganar dinero. Y si el Estado o si un país tiene las facilidades para que esto ocurra, porque tiene una política migratoria muy débil, porque además sus autoridades no se ponen de acuerdo para reaccionar a tiempo, y porque además las capacidades de sus instituciones están limitadas y no se invierten los suficientes recursos, sin duda que se da, yo diría que la cancha, pero precisa para jugar y para ganar ese partido. Pasto sintético, ¿ah? Pasto sintético, pasto sintético.